Bienvenidos a un nuevo programa de Reseña Butaca en esta sección de Volver a los 80s. En esta ocasión hablaremos de la película E.T. el extraterrestre. Esta película de 1982, dirigida por Steven Spielberg y ganadora del Globo de Oro a Mejor Película Dramática, nos narra la historia de un pequeño ser de otro planeta que se queda abandonado en la Tierra cuando su nave, al emprender el regreso, se olvida de él. Este pequeño extraterrestre está completamente solo y tiene miedo, pero será amigo de un niño que lo esconde en su casa. El pequeño y sus hermanos intentan encontrar la forma de que el pequeño extraterrestre regrese a su planeta antes de que lo encuentren los científicos y la policía. Esta película de Steven Spielberg es sin duda una de las películas más emblemáticas de los años 80. Independientemente que haya tenido éxito en taquilla y que haya sido ganadora del premio del Globo de Oro en este año a Mejor Película Dramática, es una película que tiene muchos elementos muy deseados en el cine. No podemos decir que es una película de arte o una película que da, digamos, algo muy profundo para la cinematografía a nivel internacional o en cualquier nivel que se quiera ver. Sin embargo, es una película sí de autor, porque podemos ver a Steven Spielberg como un autor, independientemente que tenga 1000 películas y que la mayoría de ellas sean catalogadas como blockbusters o como películas taquilleras, que su valor en cuanto a cinematografía quizá no sea el mejor, con honrosas excepciones, quizá La Lista de Schindler, quizá por ahí Rescatando al Soldado Ryan, El Color Púrpura, películas un poquito que rescatan la cuestión de los efectos especiales, como Jurassic Park, en su oportunidad en los años 90 tuvo mucho éxito, igual también de taquilla, pero la historia marcó también muchos elementos y el futuro del cine. Muy recientemente, por ejemplo, Ready Player One, donde hace referencia a la cultura pop desde los 80s, 90s, inclusive finales de los 70s. Creo que lo importante de esta película es que rompe la idea principal que tenemos de la relación inexistente en la vida real, o al menos eso creemos, o al menos eso nos han querido hacer creer, cada quien lo interpretará de la manera que quiere, de la relación que tenemos con la vida extraterrestre o con lo desconocido. El mismo director tiene por ahí una película que se llama Los Encuentros Cercanos del Tercer Tipo, donde vemos a estos personajes humanos con una relación un tanto difícil o un tanto de miedo, que es lo principalmente que tenemos o que observamos hacia seres extraterrestres. Tenemos la idea casi en todas las películas, por ejemplo, unos años antes, 3 años antes, con Ridley Scott, en la película Alien, donde tenemos la concepción que los extraterrestres vienen a conquistarnos, a matarnos, a destruirnos, etcétera, etcétera, y debemos de tenerles miedo en todo momento. Y creo que con E.T. la gran ventaja o el gran acierto que se tiene en esta historia es precisamente ver de otra manera la vida extraterrestre. Entonces nos van a narrar la historia de E.T. y la relación que tiene con Elliot, este pequeño, quien descubre a este extraterrestre que se ha quedado varado en la Tierra porque su familia se fue sin él. No sé qué tanto por descuido, qué tanto a propósito, pues eso ya es historia que no vemos dentro de la película. Pero creo que es bien importante ver esta relación entre el niño y el extraterrestre, que es un poco más natural, y creo que precisamente por eso es creo que esta inocencia, podríamos llamarle, que tiene el niño, permita que sea la relación entre estos dos personajes, que por un lado es E.T. el extraterrestre y por otro Elliot. Si hubiera sido una relación en primera instancia con un adulto, muy probablemente hubiera pasado lo que no querían que pasara al final de la película, que era los experimentos, que lo querían matar, que lo querían hacer diseccionar, etcétera, 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 porque
ya tienen una concepción los adultos de este ataque que pudieran generar estos extraterrestres, y el niño no lo piensa como un ataque, sino simplemente es un ser que se le hace algo nuevo y que pues que hay que cuidarlo porque está solo y lo han dejado abandonado. Entonces él, con la intención de ayudarlo, va a ir metiendo poco a poco a su familia, especialmente a sus hermanos, y va a ir viviendo situaciones que quizá el punto de los más fuertes, pero también de los más, no digo que malos, porque creo que es por lo cual funciona la película, es quizá el exceso del sentimentalismo. Es decir, en todo momento vamos a ir empatizando con el personaje, en todo momento nos va a ir cayendo bien, en todo momento nos vamos a ir riendo con él, en todo momento vamos a ir como adoptando a esta familia y adoptando a nosotros mismos a este extraterrestre, donde al final, por medio de toda la historia y por medio de la partida que va a tener el personaje, se nos va a hacer un nudo en la garganta sí o sí. O sea, porque creo que la película nos va llevando en todo momento a esto, a enamorarnos de E.T. y al momento de verlo, inclusive yo creo que al escuchar la música en la actualidad o al ver al personaje, se nos vuelve a hacer un poquito este nudo en la garganta, porque sabemos el final que va a tener en este desenlace de la película. O a lo mejor no, porque pues hay momentos donde pudiéramos dudarlo, pero creo que esa es la parte fuerte. O sea, es la unión que va a tener con el niño, con la familia y con nosotros como espectadores, que es la fórmula mágica que tiene Steven Spielberg, ¿no? De hacer esto fantástico, donde todo es posible y donde no nos preguntamos nada. O sea, no es como por qué llegó, de dónde viene, cuál es su raza, a qué viene. Pues sabemos por ahí que es como tipo granjero, porque tiene por ahí unas plantitas, tiene mucha capacidad y es muy ameno con la cuestión de las flores, con las plantas. Entonces podríamos decir que es un agricultor. Y pues hasta ahí no sabemos a qué viene, si viene a recolectar especies o viene a sembrar especies, no lo sabemos y no nos interesa, porque es precisamente este mundo fantástico que crea el director, para que no nos preguntemos el por qué, sino vivamos nada más la historia o la narración de la película de que un extraterrestre vino y pues quiere regresar a su casa, y quién mejor para regresarlo que un niño promedio de Estados Unidos que no ha hecho otra cosa más que pues ir a la escuela. Obviamente tiene su historia muy personal por medio de un divorcio de sus padres, pero pues que es un aficionado quizá a Star Wars, que pues ve las caricaturas como cualquier otro, y es eso lo que nos va a ir identificando. O sea, no vamos a tener, aparte de E.T., que pues es como el extraordinario o lo mágico o la cuestión de la ciencia ficción, pues los otros personajes son completamente normales de la vida diaria, sin diálogos exagerados. Entonces esta película se va creando a partir, vuelvo a repetir, de este sentimentalismo, también por medio de la música. Es bien importante este compositor John Williams, quien es encargado de Tiburón, quien es encargado de Superman, quien es encargado de la Guerra de las Galaxias, de Harry Potter, de muchísimas películas, tiene muchísimas películas en su haber. Y lo que caracteriza precisamente a él es de que se va construyendo muchas veces la película. Normalmente el director le dice un poco la historia, de esto va, aquí está el guión, y él mismo va musicalizando cada una pues, de las secuencias o de las escenas, y va construyendo junto con la película la historia. Entonces nosotros cuando escuchamos una parte de la música, una parte de la melodía, inmediatamente nos recordamos, por ejemplo, a la escena de la luna donde va con la bicicleta, o vamos a recordar cuando E.T. ya por fin se va a ir a su planeta, o vamos a recordar cuando llega, o cuando están en Halloween, etcétera, etcétera. O sea, es tan importante la música, que también ese es un punto que a veces creo que en el cine comercial funciona, cuando la música es tan tan integrada a la película, que es otro personaje más. Funciona muy bien y la misma historia lo amerita, pero si le quitamos la música, a veces no es que la película se quede coja o que no tenga importancia,
pero es bien importante la música y bien necesaria, o sea, sin ella sería completamente otra cosa. Entonces no es de que, vaya, puede ser un punto bueno, pero también puede ser un punto malo, porque es difícil identificar la una sin la otra, la película sin la música, ¿no? Hay muy buenas películas que tienen muy buena música, pero nos vamos a acordar de la película, y creo que ese es un poco el detalle de la cuestión artística, que nos vamos a acordar del material completo, y que no vamos a sobre exponer uno de los elementos, ¿no? Siempre va a haber algo muy bueno que tiene muy buena fotografía, o la dirección es muy buena, etcétera, etcétera, pero buscamos como una película un poquito más completa. Entonces, esta película de E.T. tiene muy buen humor en todo el momento. Vaya, no es una película de echar carcajadas, pero sí es una película que tiene muy buenos elementos para hacernos reír, tanto del extraterrestre como de los niños, como de la familia, como de la mamá, como de todos los personajes que están dentro de la historia. También tiene sus momentos tristes y sus momentos dramáticos, sobre todo ya casi hasta el final, sus momentos de tensión. Y es una película que es bien interesante saber, como pues ya como punto extra, ¿no? Dentro de la producción, no era destinada como tal a un público infantil, sino a un público familiar, que si bien es la historia de un niño, ¿no? O de niños, no estaba dirigido a los niños, estaba dirigido más bien como a familias, como adolescentes, como adultos, y los estudios dudaban un poquito si iba a funcionar, porque la película, para empezar, era de un extraterrestre que si bien ya se había narrado en otras ocasiones, pero ahora iba a ser un extraterrestre bueno, que iba a salir mucho tiempo, que no iba a comer gente, que no iba a ser amenazante, sino que iba a ser inclusive pues hasta simpático. La figura a lo mejor no era como muy bonita, o que nos causara por sí sola cierta empatía, pero pues ya al momento de caminar, al momento de hablar, al momento de relacionarse, es donde nosotros conectamos con ese personaje. Pero eso no lo sabían antes de estrenar la película, pero cuando la estrenan, quienes acogen inmediatamente la producción son los niños, porque se sienten relacionados, vuelvo a repetir, con este personaje de Elliot, y que puede ser posible que a mí como niño me pueda llegar alguna vez a tocar acoger y ayudar a un extraterrestre o algún otro personaje, porque en la vida todo es posible gracias a como lo vemos en el cine. Entonces esta película quizá, vuelvo a decir, no sea la más relevante de los años 80, independientemente de que es de los primeros años de esta década, pero sí, yo creo que en cuanto a cine fantástico es pues quizá en un top 10, junto con Volver al Futuro, que ya hablamos de esta película en otra ocasión, en otro programa de Reseña Butaca. También podríamos decir a la par de Terminator, a la par de Indiana Jones, ¿no? De estas películas tan clásicas de los años 80, que hay muchísimas que cambiaron muchas circunstancias del cine. Entonces, y circunstancias como nosotros vamos viendo pues la vida o las relaciones que tenemos, inclusive en la fantasía, porque vuelvo a repetir, nosotros no hemos tenido contacto, al menos en mi persona, no he tenido contacto extraterrestre, pero pues lo vemos en la mayoría de las películas, inclusive en las actuales, que la manera de ver a estos personajes o estos seres, vuelvo a repetir, son constantemente agresivos, que nos vienen a conquistar o que quieren algo de nosotros, o que no sabemos qué quieren, y es lo que vamos a investigar. Pero creo que si no es la única, es de las pocas películas donde ya vamos a ver a un extraterrestre como alguien bueno, como alguien poco ofensivo y como ameno, y que inclusive lo podemos llegar a adoptar y a querer como alguien incluso de la familia. Entonces esta película, vaya, yo creo que los que están viendo esta reseña crítica de E.T., la mayoría ya lo vieron. Si no la han visto, es una de las películas que tienen que ver antes de morir, ¿no? Quizá de las 100 películas que tienen que ver antes de morir, pero es bien recomendada, tiene muchas circunstancias, tiene muchos puntos muy buenos.
el director es especialista en contar este tipo de historias. Vuelvo a repetir que si bien no es cine de arte, sí es un cine de autor y tiene su sello indeleble como contador de historias de ciencia ficción y de personajes que llegan un poco más allá de la magia de lo posible, y que lo vemos completamente pues natural, ¿no? Y que muchas veces con personajes que, a pesar de que tienen estas circunstancias extraordinarias, son personas comunes y corrientes, ¿no? Como todos nosotros. Bueno, pues espero que les haya gustado esta reseña butaca en esta sección de Volver a los 80s. Yo soy Chucho Sosa. Chao.